Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. ¿Qué le ocurre verdaderamente a tu cuerpo cuando consumes semillas de chía cada día durante un año completo? Estas pequeñas semillas de color negro fueron en su momento tan valoradas por los aztecas y los mayas que las ofrendaban a sus dioses y las utilizaban como moneda de intercambio igual que el oro. De hecho, la palabra chía tiene su origen en el idioma maya y significa fuerza. Ellos entendían algo que solo en tiempos recientes hemos podido comprobar mediante investigaciones científicas. Estas semillas no simplemente te quitan el hambre, literalmente transforman tu organismo desde adentro hacia afuera. Pero esto es lo que la mayoría de las personas no sabe. Esos resultados no llegan de un día para otro. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse y los beneficios van apareciendo de manera progresiva. Así que veamos con exactitud qué sucede cuando las consumes a diario, comenzando por los efectos que percibirás en los primeros días y llegando hasta los cambios que pueden demorar hasta un año en desarrollarse por completo. Para entender cómo se van produciendo esas transformaciones, primero hay que ver qué contienen estas pequeñas semillas. Cada semilla de chía es una fuente concentrada de energía, minerales, grasas saludables y potentes compuestos vegetales que defienden al organismo a nivel celular. Son uno de los escasos alimentos de origen vegetal que combinan de manera natural fibra, proteínas y ácidos grasos omega 3, todo reunido en un solo alimento. Y dado que absorben agua con gran facilidad, tienen la capacidad de retener esos nutrientes y liberarlos poco a poco a medida que el cuerpo los va digiriendo. Dentro de esa composición también se encuentran antioxidantes vegetales conocidos como polifenoles, que funcionan como escudos protectores de las células frente al deterioro diario que ocasiona inflamación, envejecimiento y cansancio. Esta protección es parte de lo que convierte a las semillas de chía en algo verdaderamente especial. Es también la razón por la que estas semillas se pueden conservar durante años sin echarse a perder, y la misma razón por la que pueden resultar tan beneficiosas para la salud. Son pequeñas, pero en conjunto generan un efecto en cadena que impacta prácticamente todos los sistemas del cuerpo. No todo al mismo tiempo, no de la noche a la mañana, sino capa por capa, a medida que el organismo va adaptándose. La primera señal de que están funcionando aparece mucho antes de lo que muchos imaginan. Apenas un par de horas después de consumirlas, estas diminutas semillas ya empiezan a mostrar su primer efecto. Una vez que la chía entra en contacto con el líquido del estómago, en el transcurso de 1 a 2 horas, ya sea agua, yogur o el ácido estomacal, ocurre algo llamativo. Las semillas se expanden, absorben aproximadamente 10 veces su propio peso en líquido y forman un gel suave que frena el tránsito a través del intestino. Ese gel ejerce una presión leve sobre las paredes del estómago, enviando señales de distensión al cerebro que le indican que hay que comer menos, sin que tengas que hacer ningún esfuerzo consciente. En un estudio, las personas que mezclaron apenas media cucharada o una cucharada de chía con su yogur se sintieron considerablemente más satisfechas y a la hora del almuerzo consumieron de forma espontánea un 25% menos de calorías sin siquiera darse cuenta. Así que pocas horas después de tomarlas, las semillas de chía ya están modificando la cantidad de comida que ingieres, dando inicio al proceso de reducción de grasa. Luego, durante las 2 primeras semanas de consumo regular, tu digestión se desacelera y se restablece. La fibra soluble comienza a recorrer el sistema digestivo. No se digiere en el estómago, sino que viaja hasta el intestino grueso, esa parte del intestino donde habitan miles de millones de bacterias. Allí, una enorme cantidad de microorganismos compiten por el alimento, algunos beneficiosos y otros no. La fibra nutre a los buenos, como el Lactobacillus y el Enterococcus, que son las mismas bacterias beneficiosas que se encuentran en alimentos como el yogur y los fermentados. Al alimentarse de esa fibra, estos microorganismos beneficiosos se multiplican y empiezan a desplazar a los perjudiciales. Así es como se restablece el equilibrio intestinal. La digestión fluye con mayor facilidad, los nutrientes se absorben de forma más eficiente y la hinchazón empieza a reducirse. Además, a medida que estas bacterias beneficiosas se alimentan, producen ácidos grasos de cadena corta, que son compuestos naturales que funcionan como señales reparadoras. Fortalecen la mucosa del intestino, aplacan la irritación e incluso colaboran en la regulación del azúcar en sangre. A estos compuestos se les llama postbióticos.
El resultado final es un sistema digestivo que opera de manera más limpia y eficiente. Después de consumirlas entre 2 y 8 semanas, esto es lo que empieza a ocurrir. Cada vez que comes, tu intestino determina con qué velocidad el azúcar ingresa al torrente sanguíneo. Si ese proceso ocurre demasiado rápido, el azúcar en sangre se dispara y el páncreas se ve obligado a liberar grandes cantidades de insulina para reducirlo. Luego, en cuanto baja, el cerebro te manda la señal de que necesitas comer otra vez. Esa es la montaña rusa que mantiene a las personas atrapadas en un ciclo de antojos, fatiga y acumulación de grasa. Pero la fibra gelificante de la chía frena ese proceso. Envuelve los alimentos que ingieres y forma una barrera suave que impide que el organismo absorba el azúcar demasiado rápidamente. Y con el paso del tiempo, ese ritmo estable le da un respiro al páncreas, de modo que no tenga que reaccionar de manera exagerada liberando grandes picos de insulina cada vez que se come. En un estudio, personas con diabetes incipiente e hígado graso consumieron semillas de chía molidas a diario durante 8 semanas. Al finalizar, sus picos de azúcar en sangre después de las comidas se redujeron un 17% y su liberación de insulina mejoró de manera notable, concretamente un 50%. Así que si has experimentado ese bajón de energía a media tarde después de comer, o si no puedes pasar más de unas pocas horas sin necesitar un bocadillo, esta es la etapa en la que esos patrones comienzan a desaparecer. Y cuando eso sucede, alrededor de la 8ª semana empieza a producirse otro cambio, el de tu hígado. Una vez que el nivel de azúcar en sangre se estabiliza, el hígado finalmente puede descansar, porque ya no está siendo inundado por un exceso de azúcar. Así que puede dejar de acumular grasa y comenzar por fin a quemarla. Y cuando eso ocurre, los resultados se hacen visibles con rapidez. En un estudio, personas con hígado graso consumieron semillas de chía molidas todos los días durante 8 semanas. Al terminar, la mitad de ellas ya no presentaba hígado graso. Las tomografías evidenciaron una disminución del 22% en la grasa hepática y una reducción de casi el 9% en la grasa abdominal. Todo esto sin reducir el consumo de calorías ni modificar la alimentación. Simplemente ocurre porque unos niveles de insulina más bajos y estables le dieron al hígado el margen que necesitaba para recuperarse. Y la chía hizo posible esa recuperación, no solo aportando fibra para mantener estables los niveles de azúcar en sangre, sino también proporcionando omega 3 para ayudar a reducir la inflamación en las células hepáticas, además de minerales clave que facilitan la conversión de la grasa almacenada en energía. A continuación presentamos algunos de los beneficios más importantes que ofrecen las semillas de chía, junto con consejos prácticos para sacarles el máximo partido. Pero antes de continuar, si este video te está siendo útil, dale a me gusta y suscríbete. Esto ayuda a que esta información llegue a quienes la necesitan y a que puedas ver más videos como este en el futuro. Muy bien, pasemos al periodo de 2 a 3 meses. Una vez que el hígado elimina el exceso de grasa, los efectos se hacen notar con mayor rapidez en las semanas siguientes. Uno de los primeros beneficios se observa en el colesterol, dado que el hígado no solo almacena grasa, sino que también gestiona la grasa que circula por la sangre. Y cuando ese sistema se satura, unas partículas dañinas llamadas VLDL, que significa lipoproteínas de muy baja densidad, empiezan a transportar más grasa de la que el cuerpo puede manejar. Son las que pueden obstruir las arterias y elevar los triglicéridos. Pero cuando el hígado recupera su funcionamiento normal, empieza a enviar menos de estas partículas pegajosas y más de las HDL, más ligeras y beneficiosas, que se encargan de retirar las grasas de las arterias. Por eso, después de 3 meses de consumo regular de semillas de chía, los investigadores observaron cambios significativos en personas con niveles elevados de colesterol. El colesterol total disminuyó aproximadamente un 14%. Las partículas dañinas VLDL se redujeron a más de la mitad y las HDL beneficiosas aumentaron un 25%, llevando sus lípidos en sangre de regreso a un rango más saludable. Y recuerda, estas personas no seguían dietas extremas ni tomaban medicamentos. Sus cuerpos simplemente volvieron a procesar las grasas de la manera en que están diseñados para hacerlo, todo gracias a las semillas de chía. Ahora pasemos a la marca de las 12 semanas, es decir, los 3 meses.
Una vez que el cuerpo comienza a procesar las grasas de la manera en que fue diseñado, los beneficios llegan rápidamente al torrente sanguíneo. Con menos grasa e inflamación circulando por el organismo y por las arterias, estas finalmente pueden relajarse. Las paredes arteriales ya no tienen que mantenerse en tensión constante luchando contra esa carga, de modo que el flujo sanguíneo puede desplazarse de manera más suave y uniforme. Y cuando eso ocurre, el corazón no necesita trabajar tan intensamente para bombearlo. Los estudios han demostrado que esto se traduce en una reducción de aproximadamente 7 puntos en la presión arterial sistólica, después de alrededor de 3 meses de consumo regular de semillas de chía. Y aunque 7 puntos no parezcan una cifra espectacular, representan un beneficio enorme para la salud cardiovascular. Ese pequeño cambio puede reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en un 20% y disminuir las probabilidades de sufrir un infarto en un 15%. Es equivalente al mismo tipo de beneficio que se obtiene al incorporar una caminata diaria de 30 minutos o al seguir una dieta mediterránea, dos hábitos reconocidos como extraordinariamente saludables. A continuación, una vez que esa presión comienza a ceder, el cuerpo puede dirigir su atención hacia otro problema crónico, la inflamación. Y aquí es donde la chía empieza a actuar sobre la raíz misma de los problemas de salud. La inflamación es el motor oculto que impulsa casi todas las enfermedades crónicas que afectan a las personas, enfermedades cardíacas, diabetes, problemas articulares e incluso envejecimiento acelerado. Es esa inflamación lenta y persistente que ocurre dentro del cuerpo, que no siempre se siente, pero que lo va debilitando en silencio con el paso del tiempo. Lo extraordinario es que la chía no solo calma la inflamación durante 1 o 2 días, en realidad ayuda a reeducar al organismo para que evite ese estado inflamatorio por completo. En ensayos clínicos, cuando las personas consumieron chía a diario durante aproximadamente 3 meses o más, sus niveles de proteína C reactiva, que es el principal marcador sanguíneo de inflamación, disminuyeron entre un 25 y 35%. Este es el mismo tipo de mejora que los médicos observan cuando sus pacientes comienzan a hacer ejercicio 150 minutos por semana, lo cual es muy significativo. Eso sí, hay que tener en cuenta que este cambio no ocurre de manera rápida. En estudios de menor duración, de 8 semanas o menos, los investigadores no encontraron cambios relevantes. Por lo tanto, se necesita constancia a largo plazo para que estos nutrientes antiinflamatorios surtan efecto. Solo alrededor de la semana 12, la diferencia se hizo evidente. Para ese momento, el cuerpo ya ha tenido tiempo suficiente para eliminar los desencadenantes antiguos de la inflamación y reemplazarlos con los nutrientes que aporta la chía, como los omega 3 y los antioxidantes. Y cuando la inflamación finalmente cede, todo lo demás empieza a funcionar mejor. La recuperación, la energía, la inmunidad, todo. Ahora pasemos al periodo de 10 meses a un año. Finalmente, después de aproximadamente un año de consumo constante, los beneficios de la chía empiezan a manifestarse donde menos lo esperas, en los huesos. Esto ocurre gracias al calcio, el magnesio y el fósforo que han estado circulando por el organismo durante meses, como resultado del consumo regular de semillas de chía. Estos son precisamente los materiales que los huesos utilizan para mantenerse densos y resistentes a largo plazo. Los estudios con animales alimentados con una dieta rica en chía mostraron que desarrollaron huesos entre un 14 y un 22% más densos después de aproximadamente un año. Sus esqueletos absorbieron una mayor cantidad de minerales y su tejido óseo se volvió más robusto y más resistente con el paso del tiempo. Así que al final de ese primer año, lo que comenzó como una sola cucharada de semillas al día ha transformado silenciosamente casi todos los sistemas del organismo, desde la digestión y el metabolismo hasta la regulación del azúcar en sangre y la fortaleza de los huesos. Ahora bien, esto es lo que la mayoría de las personas pasa por alto.
Esos resultados no se logran comiendo semillas de chía de vez en cuando, se logran gracias a la constancia. La chía no funciona como una pastilla que se toma una vez y se olvida. Funciona como debe funcionar la nutrición real, a través de la repetición. Cada vez que la consumes, el cuerpo recibe otra dosis de omega 3, minerales y fibra. Y al igual que ocurre al regar una planta, es ese suministro continuo y sostenido, no el exceso ocasional, lo que mantiene el sistema con vida y funcionando. Y cuando dejas de consumirla, esos beneficios se empiezan a desvanecerse igual que cuando dejas de regar la planta. Y pueden desvanecerse rápidamente. Por ejemplo, la fibra que alimenta a las bacterias intestinales solo permanece activa durante unos 2 o 3 días. Así que si dejas de consumirla, esos microorganismos pierden su fuente de alimento y la digestión vuelve a ralentizarse. Y cuando eso ocurre, comienza el efecto en cadena. Regresan las fluctuaciones de azúcar en sangre, reaparecen los antojos y la inflamación vuelve a aumentar. Por eso, las investigaciones muestran un patrón claro. Una mayor constancia produce resultados más rápidos y más sólidos. Las personas que incorporaron la chía a su rutina diaria obtuvieron mejores resultados en todos los aspectos. Si deseas experimentar los mismos cambios a largo plazo, esto es lo que los estudios han demostrado que funciona mejor. La dosis mínima es de 1 a 2 cucharadas al día. El rango óptimo es de 2 a 3 cucharadas al día, con una duración mínima de 8 a 12 semanas para comenzar a notar resultados. La duración más recomendada es de 12 semanas o más para obtener los efectos completos, como la reducción de la inflamación y la mejora de la salud ósea. Ten en cuenta que consumir más de 4 cucharadas al día no acelera el proceso. Existe un límite máximo y superarlo solo aumenta las probabilidades de sufrir hinchazón o malestar estomacal. Así que mantén una dosis constante y moderada. No te excedas, porque cuando eres constante, esas pequeñas semillas diarias cumplen su función a la perfección: fortalecer tu salud con cada comida.